quizás personas que nunca se han hecho ningún procedimiento tienen un poco de miedo porque muchas veces los confunden, ¿verdad? Piensan que el ácido hialurónico es Botox y que el Botox es ácido hialurónico o más bien que, por ejemplo, que el Botox los rellena, ¿verdad? O que el ácido hialurónico los paraliza. El podcast Alma Piel es un espacio dedicado al cuidado consciente de la piel y el cabello. Te contaré sobre rutinas de skincare, salud capilar, tecnologías para el cuidado de la piel, procedimientos y protocolos innovadores y seguros. Todo esto bajo la filosofía de pieles reales, no perfectas. Tu bienestar merece una estrategia única. Encontrar la inspiración para cuidar tu esencia en cada episodio. Bienvenidas al podcast Alma Piel, yo soy Erika Rojas, periodista, y en esta conversación con la doctora Ali vamos a hablar sobre los beneficios y los riesgos también de los rellenos faciales. Ali, bienvenida a tu podcast. Muchas gracias, yo súper feliz de hablar de este tema que creo que es polémico, controversial, muy bonito, interesante, entonces bueno, súper feliz. Como siempre vamos a empezar desde lo más básico y me gustaría que nos contaras qué es un relleno facial y cómo es que funciona. Bueno, un relleno facial, yo creo que primero empezar a decir que tal vez la palabra relleno es una palabra que usamos de forma constante, pero quizás no es la mejor forma de decirlo, porque realmente se trata de ácido hialurónico que no necesariamente es de relleno, ¿verdad? Existen diversos ácidos hialurónicos dependiendo de lo que queramos mejorar en cada paciente. Entonces, bueno, como muy bien lo decís, existen ácidos hialurónicos que lo que van a hacer es rellenar, ¿verdad? Entonces, quizás para aquella persona que necesite reposicionar tejidos, que tenga un rostro muy adelgazado, etcétera, que ahorita podemos profundizar en eso. También existen ácidos hialurónicos que sirven para definir, ¿verdad? Aquella persona que tal vez dice, tengo como esta zona de la mandíbula un poquito como con falta de definición, quiero marcarla más, ¿verdad? Tengo un mentón muy pequeño, por ejemplo. Y también tenemos ácidos hialurónicos que son solamente para hidratar. Entonces, aquella persona que dice, uy, no sé, siento como que tengo el rostro muy apagado, quiero refrescar, quiero hidratar profundamente, pero también evitar como ese aspecto como de me hice algo, ¿verdad? Entonces, hay diferentes y los podemos utilizar a favor del paciente dependiendo de lo que necesite. No sé por qué estoy pensando en esto, que me gustaría que me contaras cuál es la diferencia del Botox. No tienen nada que ver, tal vez sobre todo pensando en el resultado final. Sí, no, definitivamente no tienen nada que ver, pero es una pregunta súper válida que creo que, pues, quizás personas que nunca se han hecho ningún procedimiento tienen un poco de miedo porque muchas veces los confunden, ¿verdad? Piensan que el ácido hialurónico es Botox y que el Botox es ácido hialurónico o más bien que, por ejemplo, que el Botox los rellena, ¿verdad? O que el ácido hialurónico los paraliza. O sea, a mí me han dicho de todo y yo creo que es súper válido porque, pues, la gente habla de las dos cosas a veces como si fueran lo mismo. Entonces, muchas veces cuando se van a poner Botox me dicen, es que no quiero quedar como con la cara así como rellena, diferente, etcétera. Y a veces cuando se van a poner ácido hialurónico me dicen, es que no quiero quedar como con la cara tiesa. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que quizás a veces ahí como que se cambia un Hay poquitito, pero confusión. definitivamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿En cuáles zonas se hacen los rellenos y en cuáles zonas no? Bueno, siempre depende, ¿verdad? Pero podemos hablar de zonas como lo que es el tercio superior, ¿verdad? En la parte como del huesito cigomático, por encima para ayudarnos a levantar. Personas que quizás han perdido mucho de peso, que los cojinetes de grasa sabemos que van envejeciendo y se van desgastando, o que vemos tal vez una persona muy delgada con un bajo porcentaje de grasa, personas que han hecho deportes de desgaste, ¿verdad? Que usualmente tienen rostros muy adelgazados. Pueden colocarse en la zona de la parte cigomática o la mejilla. También hay rellenos en la zona temporal, que son rellenos un poquito como con más riesgos, ¿verdad? Y que no se hacen en todo el mundo, pero hay personas que suelen ser candidatos. Suelen hacerse también en la parte de la mandíbula para, como les digo, dar un poco de definición, en el mentón para proyectar un poquito. Suelen hacerse también ya un poco menos, pero hay algunos médicos que rellenan los surcos, ¿verdad? Ahora hay otras técnicas que se utilizan. También en nasales, ¿verdad? Que se llama rinomodelación con ácido hialurónico, que bueno, yo personalmente no los hago y pues les voy a contar un poco que es un relleno de bastante riesgo y pues
que siempre he pensado que si vos tenés alguna condición anatómica en tu nariz, que no estás muy contento con tu nariz, definitivamente la mejor opción no es un relleno facial, sino más bien una cirugía. La verdad es que sí, exponerse a un riesgo constante no sería la idea. Y pues los famosos labios, ¿verdad? Que también estuvieron mucho de moda. Yo creo que ahorita ha venido un poco más esta tendencia a verme un poco más natural, ya la gente no pide tanto labios, pero también es una zona donde se realiza también para hidratarlos, para darles un poquitito de volumen cuando también sabemos que el labio pierde volumen con el paso de los años y eso nos ayuda también a que el rostro se vea mucho más rejuvenecido. Serían como los lugares más comunes. Tengo la impresión de que cuando hablamos de rellenos faciales, existe como este miedo a pensar en que, uy, no, se me va a deformar la cara, ¿verdad? Porque hemos llegado a ver tantos malos resultados. Yo creo que, vamos a ver, hay que tener un poquito de cuidado porque creo que antes era muy común que era, me quiero hacer todo y esto es como el tema de las cirugías, ¿verdad? Como cuando alguien se opera que quiere más y más y más. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de tratamientos. Entonces, te lo ponen, ¿verdad? Quizás te pongan, no sé, 2 jeringas inicialmente y todo se vea increíble, todo bien, 4 jeringas incluso, pero con el paso del tiempo ya no se ve tan bonito. ¿Por qué? Porque ya no son las 4 jeringas que te pusieron, sino que pasaron 6 meses y llegó la paciente y te dijo, póngame más y siempre hay algún médico que lo hace. Entonces, bueno, te puso 2 jeringas más y ya todavía existía ácido hialurónico que no se había reabsorbido. Después, entonces vengo 6 meses después, me ponen 2 más. Y es como que eso que pasa que vos ves en rostros que por de alguna forma dicen deformes o diferentes, o el pillow face, ¿verdad? Que es como cuando ves a alguien como con el rostro muy abotagado y dices, pucha, ¿qué le pasó? Eso suele ser algo que es de años, eso no es algo que le pasó a alguien de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, la tendencia actual de 2026 y creo que lo que viene de aquí en adelante es como hacerlos solo como un detallito. En aquella persona que uno dice, ah, sí, esta persona tiene una pérdida de volumen, le falta estructura, necesita reposicionar acá, allá, ¿verdad? Y eso se puede hacer y algo sutil, bonito y que vos digas, esta persona se ve muy bien, se ve mejor, qué bien la veo, pero no sé qué se hizo, no sé qué Ujú. pasó, ¿verdad? Cuando vos ves el relleno, quiere decir que 2 cosas, que esa persona no lo necesitaba, ¿verdad? Del todo, o que se pasó la mano, ¿verdad? Entonces se puso más de la cuenta, ¿verdad? Entonces creo que lo más importante y lo lindo de este tipo de tratamientos es que sean justo lo necesario, que también vos puedas elegir al paciente y decir, a este paciente sí, a este paciente te voy a explicar, pero vos querés eso, pero no lo ocupás. Porque no es el tipo de tratamiento que vos llegas y decís, hágamelo, ¿verdad? Sino hay que evaluar previamente qué se necesita. Justo te iba a preguntar que cuál debería ser el efecto correcto, pero creo que más o menos lo respondiste ya y es esto como de que no se note. Que no se note es el punto correcto, ¿verdad? Es como que yo digo, te van a decir que bien te ves, te veo mejor, mejoró tu estructura, ¿verdad? Te sentís más en confianza porque quizás son cambiecitos sutiles, pero no se, o sea, una persona no logra realmente decir, ay, ¿verdad? Fulanito se hizo un relleno en tal. Creo que si llega a ese punto es que no lo necesitaba, ¿verdad? O sea, realmente yo tengo algunos pacientes, ¿verdad? Que les he realizado este tipo de tratamientos y lo lindo y satisfactorio es decir, qué bien te ves después de este tratamiento, pero no decir, se te nota que pasó algo, ¿verdad? Es simplemente eh, elegir el paciente, ir despacio es muy importante, ¿verdad? A veces queremos como agarrar 5 jeringas y de una vez ponerles a un paciente y no necesariamente se debe hacer, sino por lo menos mi forma de trabajo, ya cada quien tendrá su forma, ¿verdad? Es como ir un poco más lento, ¿verdad? Y trabajar en conjunto con otros tratamientos. Y pues sí, usarlos como un detalle. Tenemos también un episodio sobre toxina botulínica y sobre esto quería preguntarte si funciona también la aplicación como con la toxina que hay que reaplicar cada cierto tiempo o cuánto tiempo tarda este efecto que genera este relleno. Los ácidos hialurónicos, dependiendo de la calidad, ¿verdad? Que eso también, como así hablamos, ¿verdad? De que hay toxina de una marca y de otra, igual el ácido hialurónico. Entonces, depende mucho del ácido hialurónico que utilices.
del dónde lo pongas, ¿verdad? Hay zonas donde se reabsorbe más lento. Por ejemplo, antes se solía rellenar muchísimo la zona de la ojera, ¿verdad? Pero es una zona donde el ácido hialurónico dura demasiado tiempo, se reabsorbe muy, muy, muy lento y que usualmente la primera vez que lo ponen se ve muy bonito, pero ya después de una segunda vez, como ese ácido hialurónico todavía sigue ahí acumulado, ponen otra vez y ya deja de verse lindo porque recordemos que el ácido hialurónico tiene capacidad de jalar agua, ¿verdad? Tiene una capacidad higroscópica. Básicamente eh, jala el agua hacia el tejido, entonces puede ser que en algún momento, lejos de verte la zona de la ojera como más bonita, si se pasa un poquito la mano o si te pusieron ácido hialurónico sobre un ácido que todavía existía ahí, que no se terminó de reabsorber, ya se deja de ver bien, se ve más bien un aspecto como hinchado, ¿verdad? Por eso decimos a algunas personas, ¿verdad? Que pues se pusieron mucho, entonces las vemos como que están hinchadas y es porque, claro, el ácido hialurónico jala agua, atrapa agua. Pero bueno, respondiendo bien la pregunta, realmente puede durar un año, puede durar 2 años, puede durar un poco más dependiendo de la zona donde se coloque. Y también hay tipos de ácido hialurónico que se absorben mucho más rápido y que en 6 meses puede ser que se hayan absorbido casi que en su totalidad. Por eso es que se dice que no todos los rellenos son iguales. Exactamente, ¿verdad? Y lo que te decía, hay materiales, ¿verdad?, de relleno que son, por decirlo de alguna manera, más densos, que los usamos para definir más que para proyectar. Hay otros que proyectan un poco más, hay otros que solamente hidratan, entonces vamos siempre a utilizarlos dependiendo de lo que se necesite. Y pues en una aplicación se pueden combinar diferentes tipos de ácido hialurónico. Puede ser que yo necesite uno para definir la zona de la mandíbula y otro para proyectar, por ejemplo, los pómulos, ¿verdad? Y es diferente el que utilizo en los labios. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tus pacientes en Almapiel? O sea, ¿cómo se llega a la conclusión de a esta paciente le vamos a aplicar un relleno o más bien que la paciente llegue y te diga, uy, yo quiero esto y que vos digas, tal vez no es lo mejor para vos"? Claro, siempre hay que evaluar muchísimo la expectativa que tiene cada persona porque también yo creo que lo principal antes de hacer un relleno facial es como lo que decía siempre igual con el episodio de Botox, que siempre hay que primero trabajar la calidad de la piel, ¿verdad? Entonces, si vos tenés, por ejemplo, un rostro que tenga una piel que tenga muchísima flacidez, un grado de flacidez moderado o severo, pues es mucho más importante primero trabajar con bioestimuladores, ¿verdad? Como por ejemplo la hidroxiapatita de calcio, que existen varios en el mercado. No sé si conocen el nombre Radies, se les hace familiar, o el nombre Armónica, ¿verdad? Por ejemplo, que es un ácido hialurónico que, por cierto, bueno, tiene también la hidroxiapatita de calcio, entonces es un producto, como decimos, híbrido, un poco más completo. Em, este tipo de productos nos van a ayudar primero a hacer un engrosamiento de la piel, mejorar calidad de piel y sí reposicionan un poco el tejido y todo, pero si vos, por ejemplo, ya trataste a un paciente donde le pusiste full bioestimuladores y demás, y vos seguís viendo a ese paciente que está como derretido, es un paciente que es candidato probablemente a ya utilizar más bien ácido hialurónico, porque ese volumen que necesita, ¿verdad? Que se sigue viendo derretido, no lo vamos a lograr utilizando bioestimuladores, ¿verdad? Pero siempre es importante igual, asociado a utilizar pues los ácidos hialurónicos o utilizar los bioestimuladores, trabajar la calidad de piel utilizando otro tipo de tratamientos de tensado que nos ayuden también a compensar pues esa piel que está como demasiado laxa, ¿verdad? Y hacer que todo quede como de una mejor manera, porque pues también recordemos que hay otras estructuras, ¿verdad? Que caen, ¿verdad? Como el parpadito. em, Hay un ligamento que a veces nos vemos por acá que pensamos que es una ojera y que mucho es por que básicamente el cojinete de grasa se va como reabsorbiendo y porque obviamente tenemos más flacidez en la zona del pómulo. Entonces, es todo un tema, es muy amplio. Yo creo que el ácido hialurónico no es para todos, como vos me preguntaste también, a quienes tal vez yo tendría que decirles que no, tal vez un paciente que tenga un rostro muy pesadito, ¿verdad? Que yo diga, no, este paciente no le hace falta, digamos, como te digo, no le hace falta volumen en ninguna parte. Si yo pongo este ácido hialurónico puede ser cambio mucho la estructura y no le va a favorecer, le va a hacer peso en la cara y eso no se le va a ver bien. Entonces uno tiene que evaluar muy bien a quién sí y a quién no. ¿Cuáles son los peligros de usar rellenos?
Pues como todo, ¿verdad? Al ser un medicamento tiene sus riesgos, sobre todo los riesgos son las oclusiones vasculares, que un poco del medicamento se vaya a través de una arteria y que nos vaya a producir un problema en el tejido que tiene que irrigar esa arteria, ¿verdad? Por ejemplo, entonces básicamente hay que tener mucho cuidado al colocar este tipo de rellenos, hay que tener buena técnica de aspiración, hay que conocer de anatomía. Hay que conocer cuáles cantidades, hay que saber dónde meterse y dónde no. Por ejemplo, yo siempre decidí que las narices no me gustaban, ¿verdad? Cada vez que vos inyectas una nariz, haces neovascularización, hay nuevos vasos, hay más riesgos. Por una cosita diminuta que se vaya básicamente por una arteria, entonces vos puedes hacer una necrosis del cartílago. Es una cosa muy compleja, hay muchas personas que lo hacen y me parece fantástico, pero pues yo siempre tengo como este lema de que yo no hago cosas que yo no me haría como con tanta tranquilidad realmente y este tipo de cosas creo que son un poquito difíciles, ¿verdad? En el sentido de que es algo que te tenés que estar haciendo constantemente y es un riesgo que vas a tener que estar asumiendo de forma constante. Entonces, por eso yo digo, si la nariz no es una parte de tu cuerpo que vos estés tan orgullosa y no te sientas tan cómodo, yo creo que la mejor opción siempre va a ser la cirugía. Es una opción más definitiva, no te vas a tener que estar sometiendo a un riesgo tan alto cada año y pues realmente el efecto usualmente suele ser más satisfactorio. Tomando en cuenta que el efecto de estos rellenos puede tardar hasta 1 o 2 años, en algunos casos, probablemente entonces, paralelo a este tratamiento, se pueden aplicar otros. ¿Eso es correcto? Sí, totalmente. Hacerse los rellenos faciales como tal no, no tiene como nada que ver con la calidad de la piel como tal. Es que recordemos que lo que nosotros vemos es piel, pero después de eso, ¿verdad? Tenemos el tejido subcutáneo, tenemos músculos, tenemos tendones, tenemos grasa, etcétera. Entonces, hay temas que nosotros podemos abordar en la piel, por ejemplo, el skincare no me va a ayudar en nada, digamos, si yo tengo una pérdida de volumen, ¿verdad? Entonces, yo me puedo poner el skincare y tener un skincare perfecto y mi piel espectacular, pero lo que está atrás no. Entonces, siempre hay que trabajar, yo digo, por capas, ¿verdad? Puedo trabajar la piel, puedo trabajar la toxina botulínica para el músculo, puedo utilizar tecnologías que me ayuden a tensar, ¿verdad? Como por ejemplo los HIFU, puedo utilizar tecnologías que me ayuden a producir colágeno, como por ejemplo las tecnologías con microagujas radiofrecuencia. Sí, es como que creo que no podemos trabajar solamente una parte porque no vamos a quedar satisfechos. Entonces, sí, sí, hay gente que dice, ay, sí, pero es que tal se hace de todo. Bueno, y sí, pero es que casi que yo les digo que hay que ir eligiendo un poquito de todo, ¿verdad? No necesariamente hacerse de todo, pero para que usted realmente diga, sí, me veo el cambio. No puedes trabajar solo Botox, no puedes trabajar solo un relleno, no puedes hacerte solo los labios. De hecho, para mí, de las cosas que, o sea, que de verdad menos me gusta hacer, es como un paciente que yo nunca he visto, que sea la primera vez y me diga, quiero que me haga labios. Y que tal vez yo veo otras cosas, ¿verdad? Que le veo manchas, que veo que tiene acné, que veo que tiene mala calidad de piel. O sea, yo digo, ¿por qué los labios? ¿Verdad? No es una zona donde uno empezaría a trabajar. Eso es un detallito y eso se deja para el final. Para terminar, ahorita que mencionaba lo de que hay personas que se hacen de todo, tal vez hay un caso que en algún momento fue muy mediático de una persona muy famosa que se llama Lindsay Lohan. Ella tenía rellenos. Sí, bueno, yo creo que un conjunto de cosas, ¿verdad? O sea, creo que primero tenía una vida muy desordenada según lo que uno podía ver o lo que se dejaba ver y eso hacía que tenía una muy mala calidad de piel, mucho alcohol, probablemente drogas, desastres, no dormía, ¿verdad? Entonces usted veía su carita avejentada, ¿verdad? Y también creo que se sumó a la tendencia de los rellenos faciales de que eran así desproporcionados, entonces usted la veía como tras de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Con la carita como abotagada, como cansada, hinchada, ¿verdad? Etcétera. Entonces, creo que sí, ella se expuso muchísimo, probablemente sigue teniendo rellenos faciales, pero la diferencia es que en mejor proporción, mejor puestos y tiene 1000 veces menos que antes, ¿verdad? Entonces se ve mejor. El resultado creo que tienen que dar es un resultado muy bonito, que se vea elegante, que se vea discreto o que más bien no se vea.
que creo que eso es como la ciencia del relleno, ¿verdad? Que usted diga, ay, qué bien se ve esta persona y puede tener 4 o 5 jeringas, pero como no se le nota, es que las necesitaba, ¿verdad? Entonces sí. Ali, muchísimas gracias. Ha sido un placer acompañarte hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. La verdadera belleza es una piel saludable y real. Gracias por acompañarnos en este episodio de Alma Piel.